Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos de nuevo en la actualidad. En las últimas horas, pendientes de uno de los protagonistas del día. Hablamos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ha firmado este miércoles el paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares a Ucrania, Israel y Taiwán, reafirmando su apoyo a Kiev en la lucha contra Rusia, después de meses de estancamiento en el Congreso que han puesto en peligro la pieza central de la política exterior de la Casa Blanca. El propio Biden, en una conferencia de prensa, decía: es un buen día para la paz mundial. Esto hará que Estados Unidos sea más seguro, hará que el mundo sea más seguro y continuará el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, y todos lo saben. Escuchamos a Biden hablando de que es un día importante, un día crucial para la paz mundial. Escuchamos. Good day for America, it's a good day for Europe, and it's a good day for world peace, for real. This is consequential. I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer, it's going to make the world safer, and it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. Precisamente el presidente Biden ha dicho este miércoles que Estados Unidos va a comenzar a enviar equipo militar a Ucrania dentro de unas pocas horas. En declaraciones desde la Casa Blanca ha anunciado que ha firmado el paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares aprobado por la Cámara y por el Senado con apoyo bipartidista. Decía Biden: fue un camino difícil que llegara hasta mi escritorio y debería haber sido más fácil, debería haber llegado allí antes. Es lo que apuntaba sobre la legislación que fue solicitada por primera vez por la administración y parecía prácticamente estancada debido a la oposición liderada por el Partido Republicano antes del repentino cambio del presidente Mike Johnson. Pero el propio Biden decía: al final hicimos lo que Estados Unidos siempre hace, estuvimos a la altura del momento, nos unimos y lo logramos. Ahora tenemos que actuar rápido y lo estamos haciendo. Escuchamos a Biden, que además ha vuelto a lanzar un mensaje a Vladimir Putin. Dice que si ataca a un país de la OTAN tendrán que responder. Escuchamos. If Putin triumphs in Ukraine, the next move of Russian forces could very well be a direct attack on a NATO ally. And you all know full well that invoking Article 5 of the North Atlantic Treaty would be the first thing that comes to mind, which declares an attack on one as an attack on all. If Putin attacks a NATO ally like he's attacking Ukraine today, we'd have no choice but to come to their aid, just like our NATO allies came to our aid after the September 11th attacks here. That's why we're supporting and surging support now to Ukraine, to stop Putin from drawing the United States into a war in Europe and in the future. Pendientes de Biden, de Estados Unidos, también de la ayuda que está proporcionando a Israel. Precisamente ponemos el foco en Israel. Siguen los frentes abiertos por parte del primer ministro Netanyahu, por parte de su administración, después de los ataques que han tenido lugar con Irán durante las últimas semanas. El foco ahora está puesto en el Líbano. El ejército israelí ha elevado su nivel de alerta y ha cerrado las calles y carreteras adyacentes a la frontera con el Líbano. Es lo que está apuntando la agencia Al Jazeera, citando informaciones de un periodista. Siguen las tensiones en Oriente Medio. Israel eleva su nivel de alerta en la frontera con Líbano. Siguen además las tensiones, también las presiones por parte de Estados Unidos, pero eso sí, les contamos que ahora ha cambiado de opinión, ha decidido no sancionar a los criminales de guerra en el ejército israelí. Según se informa, funcionarios israelíes han dicho que debido a la presión política de todas las partes, Estados Unidos ha tomado la decisión de no imponer sanciones contra el batallón Neza Yehuda por presuntas violaciones de derechos humanos. Este batallón cometió algunos de los crímenes más horrendos que se puedan imaginar. El ejército israelí, mientras tanto, está listo para tomar Rafah. Espera la aprobación del gobierno, es lo que dice un funcionario de defensa a la agencia Reuters. Las FDI han llevado a cabo todos los preparativos necesarios para tomar Rafah, que consideran el último bastión de Hamas en la franja de Gaza, y pueden lanzar una operación en el momento que obtenga la aprobación del gobierno. Es lo que apuntaba este miércoles a Reuters un alto funcionario de defensa. Un portavoz del gobierno ha dicho este miércoles que Israel está avanzando con un ataque contra Hamas en Rafah, la única ciudad de Gaza que aún no ha sido sometida a una ofensiva terrestre en la guerra que dura ya medio año y que trabajará, dice Israel, para salvar a los civiles palestinos allí. Miramos también al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Señalaba este miércoles que Irán e Israel se han alejado del abismo y que no están usando los últimos ataques para aumentar las tensiones, aunque avisa de que el peligro de una escalada sigue latente en Oriente Próximo. Decía Borrell: ninguno de los lados ha utilizado las explosiones en Irán como elemento nuevo de escalada, pero el peligro existe todavía y la obligación es llamar a la contención para que la escalada no aumente en el nivel del peligro. Apuntaba a los últimos ataques que han tenido lugar, pero dice, eso sí, que tanto Irán como Israel están alejándose del abismo después de los ataques cruzados.
Precisamente Irán condena como infundadas las acusaciones de estadounidenses de actividad cibernética maliciosa por parte de su ejército, que desencadenó una nueva serie de sanciones contra empresas e individuos iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha dicho que Irán desestima categóricamente la afirmación del gobierno de Estados Unidos de que algunos individuos y empresas iraníes estuvieran involucrados en ciberataques. Acusa a Washington de intentar desviar la ola internacional de presión por el apoyo ilimitado a los crímenes de Israel. Seguimos hablando de Irán, ponemos el foco ahora también en su relación con Corea del Norte. Les informamos de que ha enviado en el día de hoy una delegación económica a Irán, una visita que llega en un momento en el que se sospecha que ambos países puedan estar reforzando la cooperación bilateral en materia armamentística. En una nota de prensa de apenas una línea publicada hoy por la agencia KCNA se informa de que una delegación de responsables de asuntos económicos extranjeros encabezada por el ministro de Asuntos Económicos Foráneos de Corea del Norte ha partido de Pyongyang este día 23 para visitar a Irán. Hablamos ahora de Taiwán. De sus autoridades han criticado el nuevo paquete de ayuda multimillonaria a Taiwán aprobado esta semana por el Congreso de Estados Unidos, alertando de que en términos geopolíticos es como pegarse un tiro en el pie para Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha aseverado así que este paquete de ayuda valorado en 90.000 millones de euros y que incluye una gran partida para Ucrania no traerá seguridad a Taiwán, sino que no va a salvar su destino en favor de la independencia del territorio, un territorio que China considera una región más bajo su soberanía. Dice China que esto va a propiciar un aumento de las tensiones y va a favorecer el peligro de conflicto y confrontación en el estrecho de Taiwán. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos ha pedido este martes al gobierno de Irak que tome medidas para salvaguardar a las tropas estadounidenses, tanto en Irak como en Siria, después de los ataques fallidos del día anterior por parte de las milicias alineadas con Irán. El lanzamiento de aviones no tripulados y cohetes fueron los primeros incidentes de este tipo desde una pausa de prácticamente 3 meses, en lo que habían sido ataques casi diarios que culminaron con la muerte en enero de 3 soldados estadounidenses en Jordania. Hablamos ahora del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, aterrizado este miércoles en Shanghái para una visita oficial al país asiático que se va a extender hasta el próximo viernes. Wall Street Journal ha publicado que Estados Unidos podría amenazar con excluir a los bancos chinos del sistema financiero mundial para persuadir a China de que no apoye la industria armamentística rusa. Este será sin duda uno de los temas de la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense. Según el citado periódico, Antony Blinken ha llegado a China con este plan, unas sanciones similares a las impuestas por Estados Unidos a los grandes bancos rusos al inicio del conflicto serán la principal herramienta de Blinken durante su visita al gigante asiático. Pendientes de Blinken, pendientes de las relaciones entre Estados Unidos y China, miramos ahora a Europa. Les contamos que el gasto militar en Europa central y occidental es ahora más alto que el último año de la Guerra Fría. Aumentó un 16% entre 2022 y 2023 y en algunos países como Polonia ha duplicado con creces su presupuesto de armas desde 2014. Según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Europa ha experimentado un aumento generalizado del gasto militar desde principios de 2022, alcanzando un total de 552.000 millones de euros en 2023. El aumento es un 16% más de lo que los países afectados gastaron en 2022 y un 62% más en comparación con 2014. Pendientes de Europa, si está o no activando el modo Guerra Fría, hablamos ahora de Alemania, del canciller alemán. Ha dicho este miércoles en una conferencia de prensa, después de reunirse con su homólogo Rishi Sunak, que Berlín no tiene planes de cambiar su postura sobre el envío de misiles Taurus de largo alcance a Kiev. Scholz ha expresado anteriormente su preocupación de que estas armas pudieran alcanzar objetivos en lo profundo del territorio ruso y por esa razón actualmente no quiere proporcionarlas. Mientras tanto, el último paquete de ayuda de 95.000 millones de dólares aprobado por Estados Unidos un día antes hace que el propio Scholz subraye que esto no libera a Europa de su obligación de seguir ayudando al país en guerra. Miramos a la presidenta de la Comisión Europea, hablamos de Ursula von der Leyen. Ha dicho este miércoles que una victoria del presidente ruso Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania cambiaría el curso de la historia europea, por lo que ha pedido a los 27 que ayuden a Kiev militarmente. Dice von der Leyen que la victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Por eso, dice, nuestra unión nunca sería lo mismo. Es lo que ha asegurado en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del 20º aniversario de la ampliación europea al este. La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha asegurado que solo hay una forma de afrontar esta situación, que Putin solo entiende un único lenguaje, el lenguaje de proporcionar a Ucrania medios para defenderse a sí misma.
Hablamos de nuevo de von der Leyen, miramos más bien a Europa. La Comisión Europea ha proporcionado este miércoles 1.500 millones de euros adicionales a través del Fondo para Ucrania, elevando el total de fondos destinados hasta los 6.000 millones de euros como parte del paquete de financiación puente excepcional destinado a apoyar la estabilidad macroeconómica de Kiev. Ucrania lleva sobre sus hombros una pesada carga para todos nosotros, dice von der Leyen, que estos 1.500 millones garantizarán que Ucrania pueda seguir manteniendo en funcionamiento el Estado y los servicios básicos para la población mientras lucha con Rusia, lo que aseguraba la propia von der Leyen, hablando de la unión cada vez más estrecha entre Europa y Ucrania. Lo escuchamos. Ucrania ha optado por Europa y todos sabemos lo que esto significa. Nosotros también hemos optado por Ucrania, tal y como lo hicimos hace muchos años cuando dimos la bienvenida de nuevo a casa a tantos países europeos a la Unión Europea. Las decisiones que tomamos en los años 90 y en el año 2000, bueno, pues llevaron a uno de los mayores éxitos de la historia europea. Y las decisiones que tomemos en los próximos días, semanas, meses, marcará quién gana el futuro en Europa. O sea que mantengámonos unidos, fuertes y sólidos con Ucrania. Seamos ambiciosos con la ampliación y la reforma. Precisamente, seguimos hablando de Europa, ponemos el foco en Alemania y Reino Unido. Tienen la intención de aumentar aún más su presencia en los países bálticos, incluyendo ejercicios militares, según su acuerdo conjunto de seguridad y defensa aprobado este miércoles tras la reunión entre el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Rishi Sunak. Decían que van a reforzar su presencia, incluido mediante ejercicios conjuntos, según reza el documento con el comunicado. Según el acuerdo, Alemania y Reino Unido tienen la intención de seguir desarrollando una política de contención contra Rusia, aumentando las inversiones pertinentes. Últimamente están expresando cada vez más la idea sobre un conflicto armado directo entre la OTAN y Rusia. Precisamente hablando de las tensiones entre la OTAN y Rusia, hablamos de los ejercicios Steadfast Defender que comenzarán el 26 de abril en Finlandia y en las proximidades de la frontera ruso-finlandesa. Según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, son elementos provocativos, es lo que apuntaba a la agencia estatal de noticias RIA en declaraciones publicadas este miércoles. Dice literalmente que los ejercicios de la OTAN cerca de la frontera rusa son de naturaleza provocativa. En este sentido, añade, bueno, pues que es una muestra más de las tensiones cada vez más exacerbadas entre OTAN y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha alertado este miércoles de que el terrorismo sigue siendo una de las amenazas más graves del siglo XXI. Se ha ofrecido para contribuir al aumento de la seguridad a nivel internacional y ponerle fin a este tipo de ataques. Durante una conferencia se ha ofrecido a contribuir al aumento de esta seguridad, del aumento de cooperación en esta materia, diciendo que no solo son llevados a cabo únicamente por grupos radicales, sino que también lo llevan a cabo los servicios especiales de varios países. Dice Putin que el objetivo de estos ataques es socavar los fundamentos constitucionales y desestabilizar a los estados soberanos, sin citar al odio interétnico e interreligioso. Rusia, precisa Putin, está dispuesto a cooperar estrechamente con todos los socios interesados en garantizar la seguridad global y regional y crear un nuevo orden mundial multipolar que satisfaga los intereses de la mayoría de los países. Hablamos ahora de un tribunal de San Petersburgo. Ha congelado los activos rusos de JP Morgan Chase & Co. en espera de la consideración de una demanda del segundo banco más grande del país que busca recuperar cerca de 440 millones de dólares. BT Bank ha presentado la demanda contra JP Morgan y sus filiales ante el Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y la región de Leningrado el 17 de abril, según la base de datos del tribunal. Si bien los documentos judiciales no detallaron el fundamento principal de la demanda, dijeron que VTV había solicitado medidas provisionales porque los acusados estaban tomando medidas para retirar sus activos de Rusia, mientras el prestamista controlado por el Estado buscaba recuperar cerca de 440 millones de dólares de JP Morgan. Es lo que está informando en las últimas horas la agencia Bloomberg, apuntando a que Rusia va a embargar 440 millones de uno de los bancos más importantes del mundo. Hablamos de JP Morgan. Miramos ahora a Moldavia, hablamos de Gagauzia, en este caso de Yevgenia Gusul. Ha declarado que está en contra de la actual política de romper los vínculos con Rusia. Decía, no somos separatistas, como los llaman, están intentando hacernos parecer enemigos de Moldavia, solo queremos ser amigos de todos, no queremos romper las relaciones amistosas y de asociación con Rusia. Según la funcionaria, Gagauzia nunca había experimentado tal presión por parte de Chisinau. Decía, me gustaría llamar la atención de todas
las comunidades. En concreto, dice que le están castigando solo porque piensan diferente y que tienen sus propias opiniones. Añade que se están violando sus derechos, que le están quitando poderes y además se intenta liquidar la autonomía de Gagauzia, lograda en 1994 mediante negociaciones y acuerdos que los políticos pudieron implementar en aquel momento. Miramos también a Ucrania. Les contamos que Kiev ha reanudado su ofensiva contra la industria petrolera rusa, pese a la oposición de Estados Unidos. Drones han dañado en esta madrugada, desde miércoles, 2 centros de depósitos de combustible en la provincia de Smolensk, a 300 kilómetros de Ucrania. En lo que va de año ya han sido atacadas varios centros de depósitos de combustible, en lo que está siendo un desafío también a Estados Unidos, con reiteradas declaraciones por parte de los principales líderes estadounidenses pidiendo a Ucrania que no ataque la refinería rusa. En este sentido, Ucrania hace caso omiso de las advertencias de Estados Unidos, sigue con los ataques a instalaciones energéticas en Rusia. El Ministerio de Defensa bielorruso ha afirmado que están desarrollando armas láser. En el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ha citado al coronel Víctor Tumar, jefe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia para trabajos científicos. Decía que están esforzándose por tener solo el suyo, el bielorruso, y que ahora es uno de los líderes en guerra electrónica y desarrollando sistemas de radar para detectar diversos objetivos. Añade que también tienen novedades en armas láser y que están avanzando directamente hacia armas basadas en nuevos principios físicos. Miramos también a los BRICS y les contamos que Sri Lanka tiene la intención de unirse al bloque en un futuro próximo, lo que permitirá al país garantizar el transporte y la seguridad alimentaria, es lo que ha dicho la embajadora del país en Rusia. Añade que ahora la delegación asiste al foro del Consejo de Seguridad y que de hecho existe el deseo de unirse a BRICS Plus en un futuro próximo, lo que brindará la oportunidad de garantizar la seguridad tanto del transporte como de la alimentación. Anteriormente, esta nación insular ha expresado repetidamente su esperanza de fortalecer los lazos con Rusia, cumpliéndose además el 68 aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, hacemos una pequeña pausa, unos minutos y volvemos con toda la información, con la mejor programación, un día más en su casa, en Negocios Televisión.